Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Estamos en Mula 16 del Sistema Michoacano, hoy con Víctor Hugo Mercado Gómez, quien es director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana. En esta ocasión nos va a hablar sobre el tema de los estudiantes que ingresan y egresan de esa facultad, cuántos desertan, cuántos no, cuántos se quedan en el estado, cuántos no, y sobre todo cuáles son los más destacados, egresados, pero también sobre un diagnóstico de salud en el estado de Michoacán y que nos hable específicamente de Aquila y Tierra Caliente. Doctor, tú has sido médico especialista en cirugía general, además tienes una maestría, catedrático, investigador, articulista, has trabajado en el sector privado, has sido exdirector de un centro estatal de atención oncológica. Esto lo dije muy breve, ¿no? Pero esto implica mucho más. Tú cuando eras pequeño, ibas en primaria, siempre cuando va uno en primaria uno tiende ya a empezar a figurar qué quiere uno ser, más allá de que pueda uno cambiar con el tiempo. ¿Tú ya querías desde pequeño ser doctor? Sí. ¿Médico? Sí, fíjate que es algo que siempre soñé desde que era chico porque veía la necesidad. No fue por otra situación. Yo crecí en una familia donde todos eran abogados. Mi mamá, maestra, mi papá abogado y bueno, todos mis hermanos son licenciados en Derecho y toda la rama iba para allá. Y siempre veía la necesidad de que cuando pasaba algo todo el mundo se asustaba y nadie resolvía nada médico y teníamos que andar corriendo. Y yo siempre vi esa necesidad, esa falta de... y siempre me llamó la atención. Y yo recuerdo mucho que andaba con un estetoscopio de la mano desde chico. Desde chico tengo un tío que no vive aquí en Morelia y nunca tuve contacto con él para poder hacer algo médico, pero siempre dejó un estetoscopio en la casa con el mismo que andaba yo todo el día en la casa. ¿Tú jugueteabas? Sí, así es. ¿Y la sangre no te...? Nunca me causó ningún tipo de estrés el poder ver la sangre. Y entonces, cuando ya te fuiste formando académicamente, al llegar a la universidad ya estabas... Ya tenía bien posicionado a dónde íbamos. Y la convicción. Así es. Pues no solamente estar convencido, sino también tener la convicción de lo que va a ser uno, ¿no? Así es, la idea de realmente ayudar a la gente. Siempre les digo yo cuando entran al primer año de medicina, lamentablemente nadie sabe a dónde entramos. Yo creo que ninguna carrera sabemos a dónde entramos hasta que estamos en cada una de las posiciones de la universidad, todos los que estudian, y sabemos que es un tema totalmente diferente al que nos cuentan, ¿no? Todos pensamos que el utilizar la bata blanca desde el primer año ya te va a hacer médico y no. Falta una carrera bastante álgida y larga que nunca termina. Nunca terminamos de aprender. ¿Tú tuviste dificultades para ingresar a la Facultad de Medicina? O bueno, ciencias médicas, biológicas. Así es. No tuve dificultades. Yo vengo de una preparatoria anexa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la preparatoria Rector Hidalgo, que todos mis amigos me decían que estaba en un centro de readaptación porque no había nada más que aulas, no había donde hacer ninguna cosa deportiva. Para las cosas deportivas nos llevaban al Venustiano Carranza, al estadio Venustiano Carranza, a hacer cosas deportivas, pero en sí era 100% educativo esa institución de la cual me siento orgullosamente egresado, y te llevan a un estilo de formación académica muy lineal, en la cual no me dificultó el poder entrar a la
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Dentro del ingreso tengo el honor de pertenecer a los primeros lugares para poder ingresar a la facultad. ¿Qué tan primer lugar eres? El primer lugar. ¿El primero? Para poder ingresar, sí. O sea, ¿de todos? Sí, de todos. ¿Cuántos eran? En ese entonces entrábamos aproximadamente 3.500. Hacemos el examen 3.500, ingresamos en mi generación 1.250 aproximadamente. Y de los cuales egresamos aproximadamente 1.060 alumnos. Entonces, en ese entonces era una carrera bastante nutrida en alumnos, en la cual, bueno, los espacios físicos para los médicos no eran suficientes. No eran suficientes porque eran muchos médicos. Hoy por hoy, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas recibe solamente 525 alumnos. Me quedé un poco impresionado sobre ese primer lugar que hablas. ¿Era difícil el examen? ¿Estudiaste mucho? ¿O qué pasó? ¿O copiaste te pasaron las respuestas? ¿O qué No, yo creo que te digo que llevamos una línea de estudio. Una línea de estudio bien codificada para poder contestar inclusive este tipo de exámenes. ¿No se te hizo difícil? No. ¿Fuiste primero en contestarlo y No fui el primero en contestarlo por completo, pero sí recuerdo que no se me hizo difícil. ¿Eras muy...? Sí. ¿Estudiabas mucho? Sí. ¿Te desvelabas y todo? Nunca he sido de desvelarme para el estudio, pero sí estudio diariamente. Pues para eso conozco gente así como de tu nivel y retienen muchos conocimientos y son capaces de procesarlos y de implementarlos, de aplicarlos. ¿Así eres tú? Sí. ¿Y qué te dijeron tu familia? Pues la verdad es que tenía 2 hermanos. Yo fui de los primeros que aprendió a utilizar la computadora y me utilizaban como su secretario dentro del bufete jurídico y pues, se desanimaron cuando les dije que iba a ir a medicina. Ellos querían que fuera abogado igual que ellos. Y pues la verdad es que nunca no me gustó ni siquiera ir a hacer embargos con ellos porque no tenía el corazón para hacerlo. A ver, lo voy a poner de esta manera. En primer lugar, para ingresar a la facultad implica una gran responsabilidad. Tienes un peso encima porque dicen los demás, no manches, en primer lugar, pues cuando menos debes demostrar en la carrera que eres trucha, ¿no? Así es. ¿Y lo lograste? Sí, lo logramos. Dentro de la Facultad de Medicina existen gente que da clases también, que son alumnos que dan clases a otros alumnos, se llaman pares hoy por hoy, antes eran instructores, y estos dan clase. Yo era instructor de la Academia de Anatomía, entonces yo enseñaba a los que iban abajo de mí anatomía. Entonces me fui cultivando también junto con la enseñanza hacia mi persona, con enseñanza hacia otras personas. Y eso hace cultivarte porque diario aprendes. El enseñar hace que aprendas. Interesante. Y ya estando dentro de la propia enseñanza, ¿cuál era tu nivel académico? Es decir, muchos presumen compadres de la patria. ¿Tú no lograste? No, nunca lo logré. No tengo por qué presumir algo que no lo logré. Pero me considero una persona que está en un nivel alto dentro de la facultad. ¿Promedio 9? ¿Más de 9? El promedio total de la carrera 8.9. Y como tú había varios, digamos, con esa calidad. Sí, hay varios que son compañeros míos, son especialistas y subespecialistas dentro de mi generación y me considero una generación realmente competitiva. Vamos a vamos a un receso para entrar al segundo bloque y regresando quisiera saber, yo me imagino como una élite, aquellos estudiantes con gran promedio académico, es una élite, pero eso me lo respondes regresando. Estamos con Víctor Hugo Mercado, quien es director de la Facultad de Medicinas, Ciencias Médicas y Biológicas, Ignacio Chávez.
Doctor, te dije en el bloque pasado que en lo personal se me hace como elitista un grupo de estudiantes que académicamente tienen las mejores calificaciones, los mejores conocimientos, etcétera. Son como, yo lo diría, hasta iluminados. No se sentían así, no tenían bronca de que alguien les dijera presumidos, soberbios, o que se creían mucho. No, creo que eso nos servía más para enseñar, más que para presumir una calificación, era para enseñar. Con mis compañeros de generación no tuvimos esa dificultad, y con la gente que venía abajo en las generaciones era para enseñar. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de, cuando vas en primer año, conoces a todos los de segundo, tercero, cuarto y quinto, y tuve la oportunidad de conocer a los que hoy son de los mejores médicos y especialistas y subespecialistas dentro del Estado y en México, que debo de decirles que la Universidad Michoacana tiene las mejores posiciones dentro de la medicina a nivel nacional. Entonces, todas esas personas, tanto que iban arriba de mí como las que iban abajo de mí, que hoy por hoy lo conozco, están bien posesionados. No hablamos de algo elitista en el cual te hacen menos o más el estar en una posición de estudio. Lo voy a poner de esta manera. Lo que decías es que la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, porque también me hacías la aclaración que la única facultad de medicina está en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿así es? Así es, nosotros albergamos dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas también la carrera de nutrición y la carrera de fisioterapia y rehabilitación. Ok. Y bueno, te mencionaba que te quiero decir, ponerlo de esa parte. ¿En qué momento se dejó de prostituir la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Ignacio Chávez con la cuestión de la admisión, donde entraban cualquier tipo de recomendado? Bueno, se dejó de hacer este tipo de aceptaciones por medio de las acreditaciones nacionales. Las acreditaciones nos llevaron a saber que si necesitamos tener un nivel académico dentro de las instituciones de enseñanza a nivel nacional, y nosotros no contábamos con ello. Es por eso que se buscó, y al momento de buscarse se vieron que uno de los impedimentos para estas acreditaciones es el número de gente que aceptábamos. Entonces se decidió hacer una selección por medio de una institución que validara la capacidad de la gente, que es el Ceneval, que es un examen que se puede aplicar tanto en preparatorias, ingreso o egreso, inclusive titulaciones de las carreras, para poder dar la coherencia de lo que estamos aprendiendo con lo que estamos aplicando. Y esa es la parte en la cual que hicieron mucho énfasis, que la cantidad de médicos que estamos aceptando no era una cantidad que saliera con las capacidades necesarias para poder dar un aprendizaje mayor. Entonces, digamos, ¿de qué esa etapa, en qué año fue? En el 2011. De ahí para acá. De aquí para allá, sí. Algunos, me imagino, políticos, funcionarios públicos y gente de la sociedad civil, líderes de hombres de negocios, periodistas, ¿a ti no te han presionado para recomendar a alguien? Bueno, yo y creo además que no puedes ya. Sí, yo creo que la presión siempre va a existir en cualquier ámbito. La situación es saber hasta dónde son los límites de cada situación. Nosotros no estamos fuera de esto. También nos han hablado de todas las élites sociales y capacidades emocionales que puede tener nuestra sociedad para poder hacer la aceptación de un individuo. Sin embargo, ya no corresponde a la facultad, ya no corresponde a la universidad. A nosotros nos mandan una calificación, y en base a eso somos la selectividad de la gente. ¿Tú qué les dices? ¿Mi no poder? Así es. Yo creo que es importante ser realistas, porque algo muy importante es que se sigue lucrando con este pensamiento, en el cual hay gente que les dice que los va a ayudar aun cuando no pueden, y lucran con esa posibilidad de poder ingresar a la carrera. Por cierto, hay lo voy a decir de esta manera, no sé cómo llamarle,
una instancia, por decirlo, de carácter privado que ofrece estudios tendientes a poder pasar el examen de ingreso de la facultad. Incluso dicen cobran miles de pesos, no recuerdo cuánto. Sí, existen, al menos que conozca 4 casas de este tipo de elementos en el cual ofrecen el poder hacer la preparación para la acreditación de este examen. Sin embargo, estas casas son tendenciosas a hacerles creer a la gente que son parte de la Universidad Michoacana. Yo sí les hago un llamado general a la población en el cual no crean en esta parte. Y si bien es cierto, no es malo el poder aprender a contestar este tipo de exámenes y que ellos puedan prepararlos para este tipo de exámenes, no es el hecho de que ustedes vayan a prepararse en esta casa de estudios en la cual les da la oportunidad de tener la capacidad de resolver este tipo de exámenes, pero no les da la entrada directa. Es algo que quiero hacer mucho énfasis porque la gente se deja llevar. De repente utilizan el escudo o la fachada de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas para hacer promoción a este tipo de escuelas en el cual los preparan. Pero no, la facultad no tiene nada que ver en eso, ni siquiera los maestros que están con nosotros. No hay manera de ponerles un alto a esto, no, porque no es una implicación directa de la Universidad Michoacana. A lo que la misión de la maestra Yaraví Ávila es hacer nuestro propio curso, y es lo que estamos tratando de implementar en los próximos meses para empezar a hacerlo. Seguramente hay mucho joven que quiere entrar a medicina, no puede, no se le dan las condiciones. Y se les manda a otra área. Bueno, si tienen interés, se les manda a otra área. Salud pública, ¿verdad? ¿Qué más? Salud pública, enfermería, odontología. Van a salir apenas las carreras que tienen posibilidades de albergar algún tipo de los jóvenes que estén interesados en las diferentes áreas de la salud. De los que ingresan, ¿hay deserción? ¿Cuántos desertan? ¿Por qué características? Y de los que entran, ¿cuántos en promedio egresan? Bueno, ya tenemos un porcentaje bien establecido, que son más o menos 25 gentes los que dejan de pertenecer a la casa de estudios durante el lapso del tiempo del primero al quinto año. Esto más o menos son 25. La mayoría son por temas económicos. La mayoría de los que dejan esto, muy pocos por enfermedad, pero la mayoría son por tema económico. ¿Hay maneras de ayudar? No, porque muchas de las veces lo que piden son cosas que no podemos hacer énfasis en eso, como la manutención, las casas, porque vienen de otros lados. Entonces nosotros no podemos hacer ayuda en ese tipo. Nosotros condonamos cuando así es necesario para poder hacer aliciente y continuar con el estudio. Vamos ahorita a un corte y regresando al siguiente bloque, yo tengo en lo personal curiosidad de las casas de estudiantes y ahorita hablaremos sobre qué promedio o cuántas gentes de cada estudiante logran pasar el filtro para estudiar medicina. Regresamos en un momento, estamos en Mula de 6. Doctor Víctor Hugo Mercado Gómez, pregunto sobre la cuestión de las casas de estudiantes, porque a veces tenemos una estima de que no son grandes estudiantes, no podemos decir muchas cosas de ellos, pero la gente que ustedes tienen, integrantes de cada estudiantes que logran pasar el filtro a medicina, ¿qué tanto numéricamente pueden representar en promedio para la facultad? Fíjate que tenemos más o menos un conteo de 50 alumnos en su totalidad, pero la verdad es que te voy a decir algo personal respecto a como profesor lo veo. La gente que logra entrar de las casas de estudiantes son gente muy comprometida.
es comprometida con el estudio, es comprometida con el salir adelante. Les digo yo, ese hambre de querer aprender y poder desarrollarse les hace ser buenos en lo que hacen. Entonces, son buenos estudiantes. Podría decirles que podemos encontrar de todo, como en cualquier otra facultad, el tipo de estudiantes, pero aquí en medicina son muy buenos los que llegan a competir. Es algo que les digo diariamente. De entrada ustedes son campeones porque lograron competir contra 4.500 personas que querían entrar. De entrada estos 525 que entraron ya tienen un plus. Entonces eso lo hacen todavía mayor mérito de que quieran salir adelante. Y desde primer año andan en hospitales. Y que les digo que es el área donde vamos a aprender. Digamos que la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Ignacio Chávez, podemos decir que tiene el menor número o promedio de deserción. Así es. Porque la gran mayoría, o sea, casi el 100% está convencido, tiene la convicción de lo que quiere. Así es, son muy pocos los que llegan a estar dentro de la facultad por una convicción familiar, aquel anhelo de ser como el abuelo, el papá, o aquel que solamente entró porque no sabía qué más estudiar. A veces nos vamos de la mano con la idea de que es un buen estudiante y eso lo va a hacer buen médico, y no es así. El buen estudiante podrá ser muy bueno para poder hacer las competencias académicas, pero no siempre es el que va a hacer una competencia profesional adecuada. A ver, la pregunta, ¿en Michoacán hay mercado para los egresados? Sí, sí hay mercado, lo hemos platicado con nuestro actual secretario de Salud, con nuestra actual rectora, que el mercado no es el problema, es la distribución de los médicos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque no se quieren ir a tierra caliente. La mayoría de los médicos no se quieren ir a lugares donde hacen falta médicos. La costa, por ejemplo. Así es. Entonces, Maruata es un problema que tenemos dentro de la Secretaría de Salud, que nadie quiere ir para allá. No, tenemos falta de médicos y no es porque tú volteas a Morelia y nos sobran. Estamos sobrados en la cantidad de médicos que quieren hacer aquí su ejercicio profesional y muchos de ellos vienen de esos lugares donde salieron, pero ya no regresan. Entonces, ese es el tema mayor que tenemos. Hay que obligarlo, ¿no? A ver, entonces, me dices que en Michoacán no hace falta médicos. No. Bueno. Hace falta una consolidación de distribución. Ok. Entonces, tampoco hace falta médicos cubanos. La pones difícil. Oye, y ahorita que hablas de la costa, de dos regiones que a mí me parecen con mayor número de carencias o con mayor limitantes que las demás regiones, que es Tierra Caliente, aunque debemos de abarcar desde Huetamo pasando por Apatzingán hasta casi Cualcomán, ¿no? Uh-huh. Y la parte de la costa michoacana, pero la parte de Aquila, de Coahuayana, un poco Lázaro, un poco. La parte de Chinicuila, que es una región ahí muy focalizada, aunque Chinicuila ya pertenece, creo, a la llamada Tierra Caliente. Ahí, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿se requieren mayor número de médicos o simplemente cubrir los necesarios? Cubrir los necesarios. ¿Qué es lo que pasa con estas unidades? Tenemos nosotros 8 jurisdicciones dentro de la Secretaría de Salud, en el cual estas jurisdicciones que están en Tierra Caliente y en la costa de Michoacán, los médicos que tenemos son muy pocos que quieren trabajar dentro de la Secretaría de Salud y no nos rinde el tema para poder cubrir todos los turnos necesarios. Y bueno, como ustedes sabrán, un hospital no está condicionado solo a un turno. En cualquier momento puede haber una urgencia y una necesidad mayor para poder hacer este tipo de atenciones. Entonces el tema no es tanto el hecho de que no exista el médico, sino la cantidad de médicos que tienen que estar ahí y cómo se distribuyen. ¿Cuántos falta en la costa y cuántos en Tierra Caliente?
No te podría decir el número, porque si nos vamos con las necesidades de población, nosotros tenemos un número respecto a cada 100,000 habitantes. Entonces, aquí el tema es cómo hacer que estos médicos vayan a estos lugares. ¿No hay estímulos, decir, pagarles más, no sé, unos bonos o estímulos donde les convenza ir ahí? Hemos tratado de hacer un acto de conciencia con todos los médicos que están de manera privada, que se puedan unir a la institución para poder hacer uso del equipo humano necesario en las instituciones. Finalmente, para este tema, la Universidad Michoacana, en particular la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Ignacio Chávez, tiene presente un diagnóstico de la costa y de la tierra caliente sobre las enfermedades que permean más. ¿Tienen ese tipo de diagnóstico? Sí, en la costa tenemos enfermedades tiroideas, enfermedades renales. En Ciudad Hidalgo las enfermedades renales dadas por los azufres. En la costa las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales, en el cual el dengue es de los más, es un tema que nos está tocando mucho actualmente. Y bueno, los problemas oncológicos que han acrecentado al Estado. Te podría decir que cuando en 1994 la consulta de primera vez en el Estado era aproximadamente de 941 pacientes al año. Hoy por hoy, al 2023, estamos con consultas por arriba de 18,000 pacientes. Entonces estamos hablando de un diagnóstico situacional en el cual impera una necesidad de mayor número de atención oncológica en el Estado. Y regresando con el tema de los egresados, yo imagino que los egresados requieren muchos seguir siendo más profesionales y aspirar a estudios de otro nivel. Lo voy a decir de esta manera, pero tú me corriges. ¿Hay fuga de egresados hacia otros estados del país y hacia el extranjero? Es decir, los que salgan 500 o más de 500, ¿cuántos se quedan y cuántos se van? ¿Hay ese dato? La contención en el Estado se da por educación médica continua. Damos seguimiento a los egresados para ver en dónde están sus posicionamientos sociales respecto a su profesionalización. Y bueno, tenemos una gran cantidad de médicos que hacen la especialidad y se quedan donde hacen la especialidad. Otros médicos que emigran en lugares mejores pagados, como es el Bajío. El Estado de Guanajuato tiene mucho mejores sueldos siendo médico. Allá gana lo que aquí gana un médico especialista, allá lo gana un médico general. Entonces, los tabuladores de pagos también influyen mucho en los movimientos sociales para poder hacer la casuística de dónde se van a regir en su profesión los médicos. Eso habla bien, ¿no?, de la propia Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, ¿no? De que egresan gente que aquí o fuera de aquí, de Michoacán, pues dan muestras de profesionalismo, calidad. Humanismo. Yo siempre les digo que el médico michoacano es muy humanista. De por sí los michoacanos somos muy, muy cordiales, muy apapachadores como personas, porque vamos a otros estados donde son más hostiles. Pero te voy a contar mi posición personal. Llegué a la Ciudad de México, a un hospital, a hacer la cirugía general, que fue el Hospital Juárez de México, en el cual las primeras posiciones respecto a atención médica y lugares de posicionamiento social los tenían los de la Universidad Michoacana. Hoy por hoy siguen teniendo sus lugares. Llegué después a hacer cirugía oncológica al Hospital General de México, y de igual manera las primeras posiciones tenían los egresados de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. El liderazgo que pueden permanecer y pueden implicar en cualquiera de las ramas donde se distribuye un universitario de la Michoacana, yo creo que nos da el plus para poder seguir ejerciendo adecuadamente nuestra profesión. Pues vamos a un corte y regresamos con un tema interesante, que es precisamente los médicos que han destacado en el país y fuera de él
egresados de la propia Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Ignacio Chávez. Regresamos. Y bien, regresamos con el doctor Víctor Hugo Mercado Gómez. La pregunta es sobre qué tanto se quedan los buenos médicos egresados de la Michoacán y qué tanto se van fuera de Michoacán, en el país y en el extranjero. Y tienes algunos casos relevantes de figuras. Claro que sí. Yo creo que el no detallar esas personalidades que han dado tanto al estado de Michoacán es olvidarnos de la historia. Y yo creo que no podemos olvidarnos de esa gente que nos dio la responsabilidad de seguir con el ejercicio de lo académico dentro de la Universidad Michoacana. Existen grandes médicos como el doctor Francisco Esquivel, que fue uno de los mejores gastroenterólogos egresados del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Juan Abraham Bermúdez, que todavía está con nosotros y que es un primer nefrólogo del estado de Michoacán y actualmente va a recibir un premio internacional en Singapur. El día 7 de julio le van a dar el premio aquí en la Ciudad de México, aquí en el Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, son gentes que tienen relevancia en el estado, no solamente por su capacidad cognitiva, sino por su entrega a la enseñanza que han dado durante toda su vida. ¿Tú consideras que los médicos en Michoacán no han sido reconocidos por su calidad en sí? ¿Les hace falta más reconocimiento? No, yo pienso al revés, que yo veo un médico que entrega lo que es, entrega lo que quiere y no ocupa un reconocimiento para poderse dar el título de un buen o mal médico. Que hablar de la palabra nicolaíta, del nicolaísmo, se dicen, es que los nicolaitas de la Universidad Michoacana, creo que son pocos los nicolaitas, los que tienen esos atributos como nicolaitas, ¿no? Lo que no me cuadra es por qué, cuando hablas del humanismo no me cuadra, y yo hablo del nicolaísmo, ¿por qué no los médicos no se van a esos lugares que los requieren, como es precisamente lo que acabas de mencionar, o mencionamos la cosa michoacana, en la parte indígena náhuatl y en la parte de Tierra Caliente, que es donde más se requieren? ¿Por qué se da eso? O sea, como parecería contradictorio, ¿no? Sí, sobre todo para esta gente que emerge de esas zonas. Es algo crítico porque salen de la zona y no quieren regresar a donde les dio tanto. Al final de cuentas es la formación que tienen como ser humano cada uno de nosotros y es un tema totalmente tangible para las necesidades de las poblaciones. Es algo que nosotros no podemos encuadrar todavía como funcionarios y como médicos se podría decir que buscamos siempre el aliciente del estudio, el aliciente del poder seguir preparándonos para poder otorgar una mejor estadía en este mundo. Y hasta cierta comodidad, ¿no? Así es más como estar en la ciudad que estar en una zona rural o sobre todo indígena, ¿no? Y luego alejada. Doctor, la cuestión vamos a entrar a la facultad en sí. ¿De qué estás orgulloso de la facultad? Es decir, ¿qué es lo que te da orgullo? Pero también, después de eso, que nos digas, que nos enumeres, ¿qué es lo que te lastima? Que en un acto de contrición o de autocrítica, ¿qué falta? Pero primero vamos con la parte de lo que te sientes orgulloso. Orgulloso de haber pertenecido a una escuela, una facultad que me dio la oportunidad de crecer, que me dio la oportunidad de formarme como médico y que me dio todas las raíces para poder desarrollar todo lo que soy hoy por hoy. No es solamente el hecho de darme el conocimiento, sino la posibilidad de conocer gente que trascendió en mi vida por medio de su desarrollo humanístico y por medio de su desarrollo en el cual no es solamente el algo médico, es el cómo formarte, cómo atender a una persona, cómo expresarte con una persona, saber las necesidades. Entonces, el orgullo de la escuela, el haber pertenecido a esto y ver
que las generaciones siguen formándose con ese aliciente de querer siempre más. ¿Y como institución? Como institución, la institución es algo que nunca voy a dejar de ver como mi segunda casa. La segunda casa en la cual siempre me sentí seguro en ella. Y hablando de la autocrítica, te decía yo, ¿qué es lo mejor de la institución y qué son los pendientes? ¿Qué es lo que falla o qué es lo que sientes de que no están dando el 100? Yo creo que la entrega. Hoy por hoy es la entrega de sabernos con las necesidades que tiene el recurso humano, que son los alumnos, el enseñarles no solamente medicina, el enseñarles cómo formarse, cómo desarrollarse dentro de un ámbito médico en el cual también les hagamos ver la realidad de la vida, la realidad de que tenemos que estar preparados al fracaso. No todo es éxito, no todo es el ya salí, ya gané. Es el éxito y es el fracaso. El fracaso, el prepararnos para esas partes donde no todo es éxito. Yo me dedico a operar y qué más me gustaría que todo saliera como uno lo dispone y no depende solamente de una persona. Depende de la respuesta metabólica de un individuo, de un organismo, de la respuesta que te va a tener hacia un estilo de vida que llevó un individuo. Entonces, esa parte en la cual nadie nos enseña esta parte, yo creo que es un ente fundamental poder conocer que la parte de la frustración como médico es parte de una formación que nos va a llevar a cabo la empatía con el paciente, la empatía con uno mismo y el saberse que eso no va a hacer que debilite tus posibilidades de seguir aprendiendo. ¿Qué requiere la Facultad de Ciencias Médicas Biológicas Ignacio Chávez en cuestión de equipamiento, material, mejores instalaciones, cambiar la sede? Porque a pesar de todo, yo diría, sigue siendo insuficiente o... No, creo que aquí es mejorar las condiciones actuales que tenemos, en buscar la mejoría de las instalaciones. Creo que todo esto es como una casa que debemos de invertirle, debemos de cuidarla, debemos de evitar el deterioro al máximo, que como cualquier otra casa se puede deteriorar día con día, y si dejamos que esto pase, pues nos vamos a encontrar al cabo de unos años con una deplorable situación. Entonces esa es la parte que vamos a tener que implementar ahorita dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Medicina, y que bueno, tenemos el aliciente y el compromiso y apoyo de nuestra rectora para poder hacerlo. ¿Desde qué tiempo no hay conflictos ya? Porque históricamente antes había cada rato, ahorita ya no se ve como hasta raro, ¿no? Yo creo que es la concientización, ¿no? La concientización a la gente, no responsabilizar a alguien por no entrar a una carrera, sino responsabilizarnos a nosotros del cómo nos estamos formando y cómo nos estamos capacitando para poder obtener este grado. Es la parte de la conciencia de la sociedad, que no se trata de que te resuelvan un problema, que quizá no te vayan a resolver del todo, porque el hecho de que entres a medicina, aunque no hayas pasado, no significa que lo vas a realizar de esa manera. Yo te ponía el ejemplo de mi generación, 1280 alumnos, de los cuales desertaron casi cerca de 200. ¿Qué pasó? Pues es gente que quizá desde el momento uno no quería estudiar medicina y nadie se lo había dicho, o no le habían dicho que el camino para poder conseguir el dinero no era tan sencillo como les parecía a ellos en ese momento. Imagínate, además, esa es una arista. La otra arista es, o el otro vaso medio lleno, medio vacío, es la gente que no logra entrar. La gran frustración del momento, o no sé, para algunos ya hasta de por vida, ¿no? Así es. ¿Has visto casos así? Sí, he visto, he escuchado, estamos en una dirección de puertas abiertas, en el cual escucho la problemática que se vive en las familias una vez que un alumno no pasa, un alumno no es aceptado dentro de la institución, en el cual se ve frustrada su sueño, en el cual les digo todo depende de cómo lo veas, ¿no? Es una situación para poder dar el aliciente y echarle más ganas para prepararte a algo.
y como tú lo comentas, el medio vaso y el medio vacío, en el vaso medio vacío, medio lleno, pues dependerá del punto de vista que lo queramos afrontar. En el próximo bloque vamos a ir a un corte. Ahorita me dices de aquellos casos que yo diría impresionantes. Hacen un examen para entrar a la facultad, no pasan. Hacen otro, no pasan. Y pasan al tercer o cuarto intento. Yo me imagino que ha de haber casos, pero vamos a un corte y regresamos en el siguiente bloque. Estamos en Mula de 6. Doctor, bueno, pues lo que quedamos pendiente es de esos casos, yo diría, pues de a libra, ¿no? Insisten, hacen examen hasta que logran entrar. ¿Cuántos intentos máximos ha hecho alguien, un joven, y al final lo logra? Bueno, hasta este año conocí uno que lo hizo y entró en el quinto intento. Quinto intento. 5 años. 5 años. Ay. Que pudo haber estudiado cualquier otra carrera en este momento y pudo haberla acabado y empezar medicina. Pero yo creo que algo que invito a todo el auditorio y le invito a tu gente es creer en ellos mismos. La parte importante es creer que puedes lograr algo y te tienes que esforzar. Definitivamente no puede caerte del cielo la situación, te tienes que esforzar. Yo soy un claro ejemplo, te lo comentaba en el anuncio. Yo no fui una persona que pasó en el primer momento para hacer la especialización. Y es la parte de la frustración que te comentaba hace un momento, que nadie nos enseña a vivir esa parte. Pero tenemos que vivir el día a día y cuando te pasa, te cambia la visión de la situación. Te cambia la visión, entonces es no rendirse ante el sueño que quieras alcanzar. Creo que todos lo pueden alcanzar. El rendirse yo creo que es el tema que todo el mundo quiere que pase para que exista menos posibilidad de que vaya a entrar una gente. Entonces, la verdad es que no hay sueño que no se pueda cumplir cuando su anhelo es alto y su esfuerzo para poder lograrlo es más. No todos tenemos esa o guía o fortaleza o mentalidad, o sea, a uno se nos complica, a veces necesitamos una palmadita o hasta un empujón para... ¿Te sabes el nombre de este joven? No, digo... No lo puedo decir, sí me lo sé. Fue a platicar conmigo su historia y me dijo, es una persona que viene de los 11 pueblos y la verdad la situación de él es que toda su familia se cooperaba para pagar el examen año con año y él les dijo, si ustedes me apoyan económicamente yo le voy a echar ganas hasta que pase y lo logró. ¿Por qué no decir su nombre? No, por respeto. Por respeto, pero de verdad hay gente que lo logra. Hay gente que lo logra. No, y no se necesita, de verdad, de repente me dicen, es que entra gente con dinero solamente, entra gente que puede pagar, no ocupas pagarle a nadie, ocupas entrega para poder hacer un examen en el cual te hayas dedicado en cuerpo y alma a prepararlo adecuadamente. Pues interesante, ¿no? Yo diría hasta impresionante este caso de este joven purépecha. Así es. Bien, pasemos al siguiente tema que es, de punto de vista de un diagnóstico que ya me dice que sí tienes, el estado de Michoacán, cómo se encuentra en general. Particularizamos un poco con 2, 3 regiones, ¿no? Más bien 2, 3, ¿no? Porque también hablases de otra región. Hablamos de Cosa Michoacana, Tierra Caliente y allá la parte que va hacia el oriente, ¿no? En general, ¿cómo está un diagnóstico en cuestión de salud? ¿Qué es lo que sus fortalezas y sus debilidades para avanzar, no? Bueno, las fortalezas es que vamos avanzando respecto a la capacitación que tenemos con la gente. Hemos avanzado en el dar seguimiento a la gente y que no se estanque en un conocimiento. La educación médica continua en las diferentes ramas, diferentes instituciones y diferentes sociedades
donde se pueden desarrollar cada uno de los médicos, nos lleva a tener siempre la implementación de nuevas técnicas de estudio, nuevas técnicas de innovación de tratamientos y manejos. Esa es la fortaleza que tenemos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? La gente de repente se cansa. Se cansa de estar pagando cursos, de estar implementándose en una armonía de equidad para poder proyectar una mejoría en la atención de la gente. Y pues esto nos merma un poco la situación. Sin embargo, dentro de la Secretaría de Salud existen muchos convenios, muchos manejos que tiene el maestro Elías para poder hacer el acercamiento de esta educación médica continua con los médicos que tienen ya de base y de contrato para poder ayudarlos al estímulo de la educación. Y el diagnóstico en sentido, por ejemplo, de enfermedades, porque me va quedando claro, estoy siendo muy enfático en las dos regiones que para mí son las más atrasadas desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico, ¿no? Que es la costa, pero en la parte del municipio de Aquila, un poco coahuayana, que es la parte indígena náhuatl y la parte de Tierra Caliente. Porque hay muchas enfermedades en aquellas regiones donde parten de la situación precisamente socioeconómica, ¿no? Si no hay caminos, si no hay consultorios, clínicas, si no hay agua potable, si no hay electricidad de buenos caminos. El diagnóstico situacional respecto a salud en el estado de Michoacán es que las vertientes de las 8 jurisdicciones que tenemos un acercamiento con cada una de las jurisdicciones y tenemos movilizaciones para los pacientes que así lo requieren, ya sea por vía terrestre o vía aérea, de manera expedita. Me sumo al hecho de que estamos mejorando las condiciones de la llegada de la salud a los michoacanos y que estamos mejorando estas condiciones no solamente por el hecho de decirlo, sino porque lo estamos aplicando. Durante 6 años fui director del Centro Estatal de Atención Oncológica y seguimos siendo la atención inmediata con el paciente oncológico. ¿Qué pasa? Volvemos a la negación de la enfermedad. Muchas de las veces no es solamente el hecho que no tengan médicos, porque le echamos la culpa a la parte médica siempre. Es que el médico, no había enfermera, y si había, no me diagnosticaron. No, yo pienso que aquí es el momento del diagnóstico. Hoy por hoy tenemos enfermedades oncológicas con estadios tardíos, porque mientras no nos piquen, no nos puncen, no nos sangren, nosotros no vamos al médico. Entonces, les voy a poner el ejemplo más tácito que tengo. En el Centro Estatal de Atención Oncológica nos llegó una paciente que solamente, en el cual la mama, la glándula mamaria, la tenía destruida. Durante 4 años no fue al médico y un día olió mal y los familiares la llevaron. Entonces, ¿qué pasó en esos 4 años anteriores? Entonces no me pueden decir que no había atención médica. No se acercan a los lugares donde hay la atención médica. Y negación a la enfermedad también nos trae un retraso en los tratamientos y que tienen un costo bastante específico y alto para el gobierno del estado. No es solamente el hecho de que se retrase un tratamiento, sino el costo que viene con ello para poder dar la atención adecuada. Te voy a comentar algo. No hace falta difusión. Lo voy a decir de esta manera, a ver si, no si latino, a ver si yo lo veo como una parte lógica de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Ignacio Chávez, de las brigadas de estudiantes hacia comunidades indígenas, rurales, urbanas, suburbanas, en actos de servicio social. A veces ese tipo de información no la tenemos en común de la gente y a veces se piensa que no hacen ustedes como labor social. ¿Lo hacen? Sí hay brigadas. Antes de la pandemia se hacían. Hoy las vamos a retomar en este ciclo escolar, en el cual cada miércoles sale un camión. Ahorita 3 años no ha habido. No ha habido. A partir de este ciclo escolar se va a salir un camión cada miércoles a hacer brigadas, en el cual invitamos a médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de salud pública, o sea, y licenciados en Derecho para poder dar la atención. Hay odontólogos. Entonces, no estamos solos, estamos de la mano con Salud Pública de la Secretaría de Salud, que nos da
un aliciente para poder apoyarlos a los jóvenes a ir a estas instancias, que muchas de las veces no podemos ir lejos por el tiempo, que es de ida por llegada. ¿Qué hacen esas brigadas? Entonces, esas brigadas dan atención a la gente, dan el cómo poder prevenir, cómo poder mejorar la calidad del agua, cómo poder clorar el agua, cómo poder mejorar las condiciones de lavado de manos, que muchas de las veces, aunque suene irrisorio, la gente no lo sabe hacer. Y le dan seguimiento porque a veces llegan las brigadas, hacen, deshacen y se van y los dejan colgados. Intentaremos dar un seguimiento adecuado a todo esto. Y bueno, estamos entrando a la parte final del programa. Te preguntaría, últimamente, ¿hay más opciones para estudiar medicina en el estado de Michoacán? Universidades privadas, instituciones privadas, ya están... ¿es bueno ese tipo...? Yo creo que el hecho que existan mayores espacios para la educación, independientemente del nivel que se encuentren, es bueno para el estado de Michoacán. La educación nunca va a sobrar, la educación nos va a dar el aliciente para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Sin embargo, la repercusión más grande es que cuiden mucho que estas escuelas tengan los campos clínicos para el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué razón? Nosotros las acreditaciones y las aceptaciones de las acreditaciones las llevamos en base a los campos clínicos que tenemos. Nosotros hoy por hoy estamos supeditados a aceptar ese número de pacientes por el número de camas sensibles que hay en el estado. Entonces, en el momento que exista una apertura, como lo está diciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a abrir 3 hospitales dentro del estado de Michoacán, en el momento que se abran esos 3 hospitales, nosotros podemos hacer una injerencia sobre el tema del ingreso y poderlo aumentar. Sí. Entonces, sí, solamente tengan en cuenta que para poder escoger una institución deben de contar con todos los requerimientos necesarios, sobre todo las acreditaciones para poder hacer un ejercicio en la función de salud en el estado. Última pregunta. A nivel nacional, la Facultad de Ciencias Médicas Biológicas Ignacio Chávez de la Michoacana, del 1 al 10, ¿en qué puntuación estamos? Mira, son 162 facultades de medicina en todo México actualmente dados de alta, con normas y todo, que quizá habrá algunas otras que no estén normadas, pero existen 162 facultades de medicina en todo México. Existe una Asociación Nacional de Facultades de Estudios Superiores de Medicina, y nosotros no te podría decir en qué ranking estamos dentro de esas 162, pero contamos con todo lo necesario para poder competir con cualquiera de ellas. ¿Entre las 50, 20 mejores? Así es. 20. 20 mejores. Ok. Bueno, pues culminamos la entrevista con el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana. Te agradecemos, Víctor Hugo. Estamos pendientes. Muchas gracias por la invitación.